En 1969, mi esposa desapareció dentro de nuestra propia casa. Bajó al sótano a buscar un tesoro que solo existía en sus sueños. La policía me acusó. Nunca encontraron un cuerpo. Y 50 años después, ella volvió a llamarme. Hola amigos, mi nombre es Cameli y hoy seré la voz que le dará vida a esta historia. Esto me pasó es un espacio donde compartimos historias reales y anónimas que dejaron huella. Aquí escuchamos sin juzgar y contamos lo que muchos no se atreven a decir en voz alta. Te damos la más cordial bienvenida a Esto me pasó. En este capítulo escucharás dos historias muy perturbadoras. La historia que estás por escuchar es sobre un sueño que se volvió obsesión, sobre un tesoro que prometía riqueza, pero cobró algo mucho más grande, y sobre una casa que nunca estuvo vacía. La siguiente historia tiene como título Desapareció bajo su propio techo. Compré esa casa en 1969. En ese tiempo, yo tenía 21 años y mi esposa apenas 18. Éramos jóvenes, ingenuos, estábamos empezando nuestra vida juntos. No teníamos mucho dinero, pero sí muchas ganas de construir algo propio. Cuando vimos esa casa, nos gustó desde el principio. Se veía vieja, pero el precio era muy accesible para nosotros. Sentimos que era una oportunidad que no podíamos dejar pasar. El vendedor solo dijo una cosa que ahora me retumba en la cabeza. La casa tenía años deshabitada. No pregunté más. Los primeros días fueron normales, bastante cansados, porque nosotros mismos nos dedicamos a limpiarla, a arreglar lo necesario para habitarla. Lavamos los pisos, pintamos las paredes, acomodamos nuestros muebles y tratamos de llenar de vida un lugar que se veía apagado en un principio. Había algo en la vibra de esa casa que se sentía pesada. No era miedo, era otra cosa. Con el tiempo, esa sensación se hizo más evidente. Las cosas extrañas empezaron poco a poco. Objetos que cambiaban de lugar, aunque estuviéramos seguros de haberlos dejado en otro sitio. Puertas que amanecían entreabiertas. Nosotros comenzamos a dejarlas con seguro antes de dormir, y aún así amanecían entreabiertas. Hechos que desafiaban cualquier intento de explicación racional. Pasos suaves en el pasillo cuando los dos estábamos en la cama. Siempre suaves, como si alguien caminara sin querer hacer ruido. Hubo veces que al llegar del trabajo encontraba huellas marcadas en el polvo del suelo, como si alguien hubiera caminado descalzo por la casa durante el día. Yo siempre intentaba buscar una explicación lógica. Decía que era el viento, que la casa era vieja, que la madera crujía, que estábamos sugestionados. Me aferraba a la idea de que todo tenía una razón, y sobre todo, para tratar de hacer sentir segura a mi esposa, porque ella no le estaba pasando nada bien. No dormía bien, y lo que más me inquietaba eran los sueños que ella tenía. No descansaba en absoluto. Despertaba todas las noches, casi a la misma hora, 3:17 de la madrugada. Decía que sentía que alguien estaba parado junto a la cama, mirándola. Una mañana encontramos algo que no era nuestro, un peine de madera. Se veía viejo. Estaba dentro del closet del cuarto principal. Mi esposa se puso pálida cuando lo vio. Me dijo que eso no estaba ahí, que ella limpió muy bien antes de acomodar nuestras cosas. Yo lo tiré a la basura sin darle importancia. Al día siguiente, el peine volvió a aparecer en el mismo lugar. Esta vez lo encontré yo. Ahí entendí que no era cualquier cosa todo lo que nos estaba pasando. Las noches se volvieron más pesadas, los ruidos más frecuentes. A veces se escuchaban golpes suaves detrás de las paredes y otras un murmullo tan bajo
que no se podían distinguir palabras. Una madrugada, mi esposa se despertó llorando. Había tenido un sueño. Soñó con una persona que no podía describir bien. No sabía si era hombre o mujer. Solo recordaba su voz. En el sueño, esa voz le decía que la casa escondía algo, que detrás del cuadro de la sala había una puerta secreta y que debía abrirla, que bajara unas escaleras y que allí encontraría una pala y un pico y que cavara 2 metros hacia abajo, porque ahí estaba el tesoro más grande que hubiera visto en toda su vida. Yo la abracé y le dije que solo había sido un sueño, que debía descansar, que volviera a dormir, que la casa la estaba afectando demasiado, que no debíamos hacerle caso. Discutimos algunas veces por eso. Ella insistía en que el sueño se repetía, que la voz cada vez era más clara, cada vez era más urgente. Yo me mantuve firme. No creía en tesoros ni en mensajes de sueños, hasta que una noche todo cambió. Desperté y noté que mi esposa no estaba a mi lado. Pensé que había ido al baño, pero pasaron los minutos y no regresó. Entonces puse atención y escuché un ruido sordo, como golpes apagados viniendo desde abajo. Bajé a la sala. El cuadro estaba en el suelo. Detrás, una puerta pequeña que yo jamás había visto. El cuadro la tapaba completamente. Estaba abierta. Bajé las escaleras con el corazón desbocado. El sótano olía a tierra húmeda. Ahí estaba la pala y el pico, y un hoyo que parecía recién cavado, de aproximadamente 2 metros hacia abajo. Pero mi esposa no estaba. Nunca la volví a ver. Salí corriendo a buscar ayuda. Desperté a los vecinos, preguntando si de casualidad estaba en su casa. Llamé a su familia. Revisamos cada rincón de la casa, el patio, la calle. Pensé que quizás se había desorientado, que estaba escondida en algún lugar, que todo tenía una explicación que yo aún no alcanzaba a ver. Pero la explicación lógica nunca llegó. La policía no tardó en voltear a verme como el principal sospechoso. Era 1969, una mujer joven desaparecida, un esposo que asegura que bajó al sótano que ni siquiera sabía que existía en su propia casa, y simplemente ya no estaba. No sonaba nada creíble. Me llevaron a la comandancia esa misma noche. Recuerdo el frío del asiento metálico y las preguntas repetidas una y otra vez. ¿Discutieron? ¿Tenían problemas? ¿Dónde está el cuerpo? Yo repetía lo mismo, que había un hoyo, que ella había soñado con un tesoro, que yo no sabía nada más. Entre más hablaba, más culpable sonaba. Me detuvieron varios días mientras investigaban. Revisaron la casa completamente. Excavaron más profundo en el sótano. Golpearon paredes. Levantaron tablas del piso. Buscaron restos, sangre, cualquier indicio. No encontraron absolutamente nada. Ni en la tierra, ni en la casa, ni en mí. Y aún así, durante semanas, fui el hombre que desapareció a su esposa. En el pueblo, los rumores crecieron más rápido que los hechos. Finalmente, me soltaron por falta de pruebas, porque no había evidencias, no había nada que demostrara que yo le hubiera hecho algún daño, pero tampoco había nada que demostrara lo contrario. La buscamos durante años, familia, vecinos, autoridades. En el 69 no había redes sociales, solo carteles, preguntas y viajes inútiles. Nadie supo decirme qué pasó con ella. No encontraron rastro alguno, ni sangre, ni huellas, ni explicación. Yo seguí viviendo en esa casa un tiempo más, esperando y buscando respuestas. Con los años me fui convenciendo de que nunca las tendría y mi esposa jamás volvería. Me mudé, busqué empezar una nueva vida. Me casé de nuevo, tuve hijos. La vida para mí siguió, o al menos eso creí.
pero hay cosas que no se quedan enterradas. Jamás la olvidé. Años después, empecé a soñar con ella. Siempre era el mismo sueño. La veía de espaldas, parada en la sala de aquella casa. No estaba lastimada. Pareciera como si los años no hubieran pasado en ella. Se veía exactamente igual a cuando tenía 18 años, la edad que tenía cuando desapareció. Me llamaba por mi nombre, no desesperada, ella muy tranquila. Me hablaba con una calma que me helaba la sangre. Me decía: ya encontré el tesoro, ahora tú también puedes venir. En el sueño yo intentaba acercarme, pero ella siempre caminaba hacia el cuadro de la sala. Justo antes de desaparecer detrás de él, volteaba a verme y me decía bajito, casi susurrando: no tengas miedo, ven conmigo. Aquí abajo todo es perfecto. Me despertaba empapado en sudor a las 3:17 de la madrugada, siempre a la misma hora. Intenté convencerme de que era culpa de los recuerdos, de la culpa, de los años, hasta que un detalle cambió todo. Una noche soñé algo distinto. Ella no estaba sola. Detrás de ella, en la oscuridad, se escuchaban pasos, bastantes pasos, y ahí comprendí algo que nunca había querido aceptar. Ese lugar no se había llevado solamente a mi esposa. Ese día tomé una decisión: regresar nuevamente a la casa. Me armé de valor y volví. La casa seguía en pie, exactamente igual que cuando la dejé, completamente sola, sin habitarse. Me paré frente a la puerta, sin atreverme a entrar. Desde afuera, escuché un golpe suave desde el interior, uno solo, como una señal. Entonces entendí el verdadero significado del sueño. No era una invitación, era un turno. No me atreví a entrar, porque no sabía si quien me llamaba era ella o quien se la llevó. Me fui de ahí sin mirar atrás. Nunca más volví, pero desde esa noche ya no he vuelto a soñar con ella. Amigos, como pudimos escuchar, en esta historia nunca encontraron el cuerpo. Nunca hubo pruebas suficientes. Solo una casa, un hoyo de 2 metros y una mujer que desapareció sin dejar rastro. Camelis, con esto llegamos al final de esta historia, pero no del episodio. Aún queda una historia más, y esta vez el miedo comienza desde otro lugar. Lo que estás por escuchar nos habla sobre un llamado insistente desde la infancia, monedas que nadie podía ver y un tesoro enterrado que exigía un precio impensable. La siguiente historia tiene como título El tesoro que se cobraba con sangre. Cuando era niña, tenía 6 años, quizá menos. Vivíamos en un pueblo pequeño, en una casa donde para ir al baño tenía que salir de mi recámara y cruzar un pasillo para poder llegar al baño. Si volteaba a mano derecha, había una puerta al fondo. Constantemente, cuando salía al baño, algo me hacía voltear a la derecha. Y ahí estaba ella, una mujer muy bonita, delgada, cabello claro, a los hombros, medio suelto, vestido largo, blanco, con tonos celestes y rosados, flotando como si el aire la sostuviera. No caminaba, flotaba. Era como si la puerta tuviera un trasfondo oscuro, como si detrás de esa puerta hubiera otro lugar que no pertenecía a mi casa. Y de lejos aparecía ella, acercándose, haciéndose cada vez más grande. Nunca me habló, ni una sola palabra salió de su boca, pero no lo necesitaba. Era como si telepáticamente la escuchara, con el simple hecho de levantar su mano y llamarme con señas. No sentía miedo, pero tampoco paz. Era algo extraño, indiferente, como cuando sabes que algo no es normal, pero tampoco sabes por qué no deberías de acercarte.
Ella parecía querer que le tomara la mano, que fuera con ella, y yo solo levantaba la mano de regreso, como mandándola a la fregada. Esto no pasó una vez, pasó durante mucho tiempo, mínimo 3 o 4 veces por semana, siempre igual, siempre en el mismo lugar, siempre esperando a que yo cruzara ese pasillo. Había días en los que mi papá llegaba tarde por trabajo o salidas con amigos, y mi mamá y yo pasábamos la noche sin poder dormir para esperar a que llegara. Hacíamos guardias en silencio, como si no quisiéramos que la otra supiera que estaba despierta. Hasta que él llegaba y nos asegurábamos de que estuviera bien, es cuando nos podíamos dormir. Mientras tanto, seguido escuchábamos ruidos provenientes de la sala. Había un balcón grande y se oía claramente como si alguien tomara una cubeta llena de monedas y empezara a vaciarla poco a poco, escuchando claramente cómo caía una moneda tras otra. Un sonido metálico, claro, muy real. No era imaginación, no era el viento o cualquier otra cosa. Era el peso del metal golpeando el piso. Escuchábamos y corríamos a revisar. Para nuestra sorpresa, todo estaba en su lugar. Nadie más en la casa, ninguna moneda, absolutamente nada. Con el tiempo, nos acostumbramos a escuchar esos ruidos. Nosotros vivíamos en paz, pero sabíamos que algo no era normal. Años después, nos mudamos de ahí. En la nueva casa, en el patio, había muchos árboles, entre ellos un yoyomo. Una noche, amigos de mi papá habían ido de visita y mientras cenaban, vieron pasar una sombra por la parte trasera de la casa. En ese momento, mis hermanos y yo no estábamos. No dijeron nada para no asustarnos, pero no contaban con que a nuestro regreso también comenzaríamos a verla. Siempre pasaba por el mismo trayecto, por la parte trasera, pasaba una ventana, una puerta y luego otra ventana, como si conociera perfectamente la distribución de la casa y tuviera marcado un camino. Hubo una vez que vimos la sombra y segundos después, los perros empezaron a ladrar desesperados. Salí a ver qué pasaba. 4 perros estaban ladrando justo junto al árbol de yoyomo. Iluminé con una lámpara, tiré piedras, nada. No había nada que mis ojos pudieran ver. Pero los perros no le ladran al aire. Así estuvimos viendo esa sombra blanca por mucho tiempo, hasta que un día decidimos ponerle una veladora y un vaso con agua. Poco a poco dejó de aparecerse. Mientras tanto, rentábamos la casa del pueblo donde crecí, la misma casa donde aquella señora me llamaba y yo ignoraba. La rentamos a unos conocidos, amigos del mismo pueblo, una pareja joven con una niña. El esposo salía a trabajar todas las noches a las 2:30 de la madrugada. Mientras él se iba, creyendo que dejaba a su familia en una casa segura, durmiendo tranquilas y en paz, ellas empezaban a vivir una pesadilla. Entre las 3 de la mañana y las 3:30 comenzaba todo. Las cobijas empezaban a moverse, como si alguien estuviera frente a ellas, agitándolas con fuerza, una y otra vez. Nunca vieron a nadie. No necesitaron hacerlo. Sentir como algo invisible jalaba las cobijas fue suficiente. Fue tanto su miedo que no aguantaron más que un par de meses. Se fueron a rentar a otra parte. Años más tarde, cuando ya vivía en otra ciudad, por situaciones personales fuertes que estaba viviendo, alguien me recomendó ir con una persona que leía cartas. Era la primera vez que iba, desconocía el tema. No le conté nada, ni de mi infancia, ni de la casa, ni de lo que había visto, absolutamente nada. Entré y lo primero que me dijo fue que le dijera un número del 1 al 10. Se lo dije, y lo primero que salió de su boca fue: En la casa donde creciste hay un tesoro. Me quedé impactada. Yo nunca le dije que me había mudado.
Nunca le mencioné mi infancia. Me dijo que yo era la indicada, que me habían elegido a mí para sacarlo. Y después hizo una pausa y me dijo que ese tesoro se cobraría con la vida de 2 personas de mi familia directa. Nada más. No me dijo dónde estaba exactamente, solo que estaba ahí, en esa casa. Y entonces algo me hizo recordar y unir lo que me había pasado en la casa donde crecí y en donde vivo actualmente. Lo que me estaba diciendo esta persona, no sé si estaba todo conectado, pero al menos parecía tener sentido. La mujer, las monedas, su mano extendida. Quizá no quería llevarme, quizá quería mostrarme algo. Y ese algo quizá era el tesoro. Quizá quería que lo sacara, pero el precio era demasiado alto para mí. Jamás fui, jamás busqué, jamás escarbé. Hoy, cuando alguien toca temas paranormales, no puedo evitar pensar qué habría pasado si yo le hubiera hecho caso al llamado de esa mujer. ¿Realmente habría encontrado algo? ¿Realmente habría perdido a 2 personas de mi familia? ¿O ese precio ya estaba marcado desde antes? No lo sé, y no quiero saberlo. Solo sé que ese precio no estoy ni estaré dispuesta a pagarlo nunca. Ningún tesoro, ni todo el dinero del mundo, vale la vida de ninguno de mis seres amados. La casa hoy está vendida. Actualmente no está habitada. Y el tesoro, si es que existe, sigue ahí. Yo no sé si creo o no creo, pero sé lo que vi, sé lo que escuché, sé lo que otras personas también presenciaron. Y hasta el día de hoy me siguen pasando cosas. No sé si está todo conectado o si algo decidió seguirme, pero hay algo que tengo claro. Si me eligieron a mí, no fue por casualidad, y ningún tesoro en el mundo vale el precio que me pidieron pagar. Camelis, en esta historia podemos ver que ella decidió no buscar, decidió vivir con la duda antes que arriesgar lo que más ama en la vida. El tesoro puede aún seguir enterrado, pero el precio quedó claro y es demasiado caro. Hay puertas que se abren por curiosidad y otras que es mejor dejar cerradas para siempre. Y recuerda, aquí cada historia es un mundo y cada mundo tiene algo que enseñarnos. Si te gustaría contarnos lo que te mándanos tu historia al correo historiaestomepasó@gmail.com. Queremos darle voz a lo que llevas dentro. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @estomepasómx y comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Nos escucharemos en el próximo episodio de Esto Me Pasó.